Vamos a entrar en contexto de lo que hemos venido hablando en esta enseñanza según Lucas. Y estaba yo comentando al principio que verdaderamente Lucas da a conocer una verdad absoluta en donde pues nosotros tenemos que aplicarlo en nuestra vida cotidiana, en todo momento, ¿no? Y eso es lo que nos ha ayudado Lucas. Y vemos que ya va en el último proceso. La semana pasada vimos 3 juicios religiosos judíos, en donde vemos que en el tercer juicio el Señor ya está desfigurado por completo de su cara, está irreconocible, porque aparte de que lo golpearon fuertemente, le vendaron sus ojitos, le siguieron golpeando y lo estuvieron escupiendo, ¿verdad? Y decíamos que cómo lo escupían con flemas, con gargajos, y de esa manera lo humillaban también. Y bueno, después de haber estado en el Getsemaní, después de estar orando, pues el único que sabía que estaba por allí, pues era Judas, ¿verdad? Sabía cada uno de los pasos que tenía Jesús. Y después de ser apresado ahí en el Getsemaní eh, pues por los religiosos, lo llevaron de inmediato. ¿A dónde lo llevaron primero? Con Anás, que era el sumo sacerdote, ¿verdad? Lo llevaron a su casa y después para ser juzgado. Y después lo llevaron con Caifás, ahí en esa misma casa, me imagino que estaba muy grande, en donde Caifás también estaba con un grupo, no el mayor de las 71 personas que era el Consejo Supremo, pero sí del Sanedrín, pues había algunos, no todos, pero estaban allí. Pero vimos también que en ese juicio que le estaban haciendo, como fue por la noche, estaban esperando a la mañana para hacer el tercer juicio y hacerlo de una manera incorrecta. O sea, era un juicio injusto en su totalidad. Entonces, ¿qué es lo que nos estaba diciendo Lucas? Que fue apartado. Y en ese apartado, cuando fue llevado a un lugar especial dentro de la misma casa de Anás y de Caifás para ser juzgado por la mañana, ahí fue en el momento que pudo haber sido, pudieron haber intercambiado miradas Pedro y Jesús. Y ahí es donde Pedro recuerda las palabras de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que estaban haciendo? Pues lo estaban apartando para seguir con un juicio que pues que totalmente no era honesto, sino que también estaba viendo Jesús que era un juicio en donde ellos ya habían cabildado en su corazón, que anhelaban matarlo. Ya no iba a haber de otra. Entonces tenían que mentir y para poder mentir metieron testigos falsos. Pero esos testigos falsos vimos que no tuvieron éxito. Lo que tuvo éxito es que Jesucristo confesó, ¿verdad? Yo soy, yo soy el Dios, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Hijo de Dios que va a estar a su lado en ese poder que tiene como trono Dios Padre. Y entonces ellos aprovecharon esa oportunidad y aprovechan la oportunidad y lo acusan de blasfemia. Como bien decía Levítico capítulo 24, verso 16, en donde dice así: y el que blasfeme en el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemara el nombre, que muera. Pero recordemos que ya se les había quitado el poder de matar a, a los religiosos, al pueblo judío, y tenía que ser expuesto ante el gobierno romano. Y estaban viendo la posibilidad bueno, no posibilidad, lo querían llevar ante Pilato. ¿Para qué? Para que le hicieran 3 juicios. Y esos juicios iban a ser civiles. Lo iban a llevar primero, que vimos la semana pasada, que lo van a llevar primero con Pilato, después lo van a llevar con Herodes
y después lo van a llevar entre Pilato y Herodes, que van a hacer una reconciliación, y ahorita lo vamos a ver en la enseñanza, delante del pueblo, para poderlo juzgar, para poderlo crucificar. Y pues aquí viene el título de esta enseñanza del día de hoy, ¿verdad? ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y es una pregunta para todos y cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Y vemos que le llamaban el Cristo, ¿por qué motivo? Porque se hacía rey de los judíos. Y al hacerse rey de los judíos, para los romanos tenía validez. Porque si no, lo estaban acusando de hacer revuelta, de hacer revolución a Cristo. Y esa revuelta no le convenía a los romanos. Porque también van a decir, ahorita vamos a ver en el transcurso de la enseñanza, cómo ellos estaban acusándolo falsamente de que no iba a haber tributo para el César. Y el tributo pues, eran los impuestos que tenía que pagar el pueblo israelita al gobierno romano, porque estaban gobernados por Roma, ¿sí? Y como objetivo, pues nos lleva a esta pregunta. Y ahí lo puedes ver en pantallita. La pregunta del título siempre nos pondrá ante el testimonio de la verdad. ¿Qué es Cristo? Y va a venir una condición en la cual nosotros tenemos que comprender, ¿no? Esa revelación del conocimiento en Él, que dice, revelando la condición de nuestro corazón, la cual determinará el futuro de nuestra existencia. En donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cuál es tu prioridad? Hoy venimos a discipularnos, a conocer de la Escritura, con el propósito de entender esa revelación. Porque la revelación ya ha sido dada a cada uno de nosotros. La cuestión está en que cómo está tu corazón al recibir esa revelación. ¿Tu corazón está condicionado a que va a cumplir tus deseos? ¿O tu corazón está condicionado a cumplir los deseos de su palabra? Y esa es la pregunta que hoy en día queremos hacernos. Vamos a Deuteronomio, capítulo 30, verso 19. Deuteronomio 30, 19. Y dice, a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra ustedes, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y después dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué nos está exhortando la misma Escritura? Es que no solamente la decisión que vas a tomar tú va a influir en ti, sino que te da a escoger para que esa decisión que hoy tomas en seguir a Cristo Jesús también es para tu descendencia. Vamos a Mateo capítulo 5, verso 8. Y nos dice la Escritura, bienaventurados, ¿sí?, los de limpio corazón, porque ellos, ¿cómo dice? Verán a Dios. Una vez siendo glorificados, ¿sí?, nuestro espíritu será glorificado, podremos verlo cara a cara. No lo podemos ver cara a cara. ¿Por qué? Porque tenemos pecado. Nacimos a través del pecado. Y con la carne pecaminosa que tenemos que ser purificados. Tenemos que ser glorificados para poder ver cara a cara. Pero nos dice, bienaventurados los limpios. ¿Cómo hoy en día tú puedes decir que tu corazón está limpio? ¿Cómo puedes decir que tu corazón pues está en un proceso de limpieza? ¿Cómo podemos profundizar este sencillo verso, sencillo pasaje que donde nos dice que vamos a ver
como decíamos el día de ayer, 3 veces feliz, el Señor te va a servir en su mesa. Acompáñame por favor a Juan capítulo 3, verso 36. Y dice la palabra así: el que cree en el Hijo, tiene vida. Pero ve cómo esto le añade vida eterna. Y no conocemos la vida eterna. No la has palpado. Porque seguimos en este cuerpo, en esta carne pecaminosa. Porque conocemos únicamente lo que hemos visto. Y podemos decir que dentro de este cuerpo he pasado por situaciones adversas que jamás en la vida desearía que otra persona pasara. Pero el Señor genera una promesa en tu vida. Dice Romano, bueno, antes de pasar a otro versículo, voy a acabar y dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Una afirmación, una exclamación. Dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Pues es que a mí no me importa, pues ya, lo que tenga que vivir aquí lo voy a vivir y lo que no. No se trata de eso. Se trata de que conozcamos bien la verdad en las cosas las cuales hemos sido bien instruidos, verdaderamente instruidos. Y lo voy a poner un ejemplo tal vez muy absurdo. Cuando tienes que pagar tu renta, cuando tienes que pagar la colegiatura, cuando tienes que pagar algo, porque si tienes que pagar el cable, tienes que pagar la luz o tienes que pagar el agua, haces hasta lo imposible por hacerlo. ¿Sí o no? Entonces, si haces hasta lo imposible, ¿por qué te rehúsas creer en la vida eterna? Si hasta en lo más sencillo que tienes que sacar para el alimento, tu alimento personal, un taquito celestial, un cafecito celestial, te esfuerzas, ¿por qué rehusar en creer en el Hijo de Dios? Porque si no crees en Él, pues va a venir muerte, ¿no? Y no solamente eso, ¿qué nos dice más adelante el verso? Y recibirá la ira de Dios. Porque la ira de Dios está sobre él. Uy, entonces es sí, tenemos que aprender a creer en Él. Pero tenemos que aprender a creer en Él en una sana doctrina. No en la cuestión de la vanidad del hombre o del mundo, sino que el que quiera ser mayor de todos va a tener que ser, ¿qué? El menor. Y bajo esa doctrina tenemos que aprender a caminar, no solamente en la iglesia como congregante, sino tenemos que aprender a caminar a partir de tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus yernos, con tus nueras, con tus amigos, tus invitados, tus compañeros de trabajo. Es lo como debemos de actuar. Bueno, ahora sí vamos, por favor, a Lucas capítulo 23. Recordemos, acabamos el 22 la semana pasada. Hoy vamos a tener casi la mitad del capítulo, pero muy bonita la enseñanza. Lucas, acompáñame, abre tu Biblia, y si no traes Biblia, te recomiendo que la traigas para la próxima y la vas a poder ver también ahí. Pero para que te vayas instruyendo en la verdad y puedas agilizar tu Biblia, pues ya sea virtual, también se vale, ¿por qué no? Pero no quiere decir que puedes chatear, ¿eh? Ahí lo que estamos viendo que esté chateando y le vamos a aventar un globo con agua rápidamente. No, puedes abrir tu Biblia virtual
y te recomiendo que también traigas tu Biblia física. Y dice la palabra así. Dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre, pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacerle alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndolo de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Ante de todos, no he hallado en este de aquellos que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remetí a él, y he aquí nada ni digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¿Oramos? Amado Señor, te seguimos dando las gracias, Señor. Gracias, Padre, porque anhelamos entender, Señor, y no solamente entender, sino llevar a cabo, Señor, tu palabra en cada una de nuestras vidas. Ayúdanos, Espíritu Santo, Señor, para que ese espíritu de sabiduría y esa revelación y el conocimiento tuyo se ponga en nuestras vidas, Señor, en nuestras palabras, en nuestra manera de pensar, que sea lleno todo nuestro cuerpo, Señor, y que todo aquello, Señor, que haya pasado en nuestras vidas quede atrás, porque tú has dicho, Señor, que todas las cosas nos ayudan a bien. Y también, Señor, has dicho que nuevas criaturas somos. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hoy te pido, Señor, que traigas ese entendimiento a la vida de mis hermanos, a mi vida, Señor, de poder entender que el precio fue un precio más que justo, Señor, y que fue tu sangre preciosa, fue tu vida, Señor, de tu unigénito. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor, para poder entender, para poder comprender, para poder acción tu obra, Señor, en acción en nuestras vidas, que se plasme, Señor, que nos contagie, que nos abrume, Señor,
de tal manera, Padre, que podamos compartir de ti con nuestro testimonio, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de hablar, lo que podamos oír. Ayúdanos, Señor, a tener oídos sordos, Señor, a todo lo que hay en este mundo, Señor. Ayúdanos a abrir esos oídos espirituales para poder ser esos hacedores de la obra y no ser hombres olvidadizos. Y sobre todo, Señor, hombres de doble ánimo que son inconstantes en todos sus caminos. Ayúdanos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Pues, como ven, es una enseñanza un poco larga porque son 25 versículos, pero la vamos a dividir para que conozcamos un poco más y podamos, bueno, mejor dicho, para que tengamos un poco más de entendimiento de lo que vamos a leer y de lo que vamos a escudriñar en esta escritura, ¿sí? Entonces, del verso 1 al verso 5, vamos a ver la oportunidad, esa oportunidad que se brinda, pues, ahorita lo vemos, quién va a dar esa oportunidad, ¿no? De acuerdo a lo que hemos leído. Y después vamos a ver del verso 6 al 12 la evasión, cómo evaden ciertas responsabilidades, porque no saben decidir. Ciertas personas están convencidos de sus actos, convencidos de una manera que Cristo pone en el corazón del hombre cuando uno está convencido de hacer algo, pero ¿qué es lo que pasa? Evade. Y después vamos a ver la sentencia, que ya es del versículo 13 al 25. Entonces vamos a empezar con esta parte de la oportunidad y vamos a comenzar con el verso número 1. Y dice Lucas 23, verso 1. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Estaban en el juicio, ya estaba amaneciendo, ya iban a hacer el primer juicio. Se levanta toda esa gente que estaban en la casa de Caifás, porque estaba parte del Sanedrín y estaba Caifás, ya lo habían llevado con él, y necesitaban llevarlo ¿a dónde? A hacer el primer juicio. Se lo iban a llevar a Pilatos, ¿sí? Entonces dice Mateo 27:2. Mateo 27:2. Y dice, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿Ok? ¿En dónde estaba este gobernador? Este gobernador estaba en Jerusalén. Normalmente, ¿sí? Lo llevan ellos, bueno, lo llevaron atado y lo llevan a esa provincia de Judea. Esa provincia de Judea ya tenía más de 10 años que se había establecido, ¿sí? ¿Y cómo se había establecido? Se había establecido una especie como de seguridad privada, ¿sí? Se le llamaba el pretorio. Ese pretorio es donde estaba el gobernador, ¿sí? El gobernador romano. Es como aquí, que normalmente no sirven, ¿verdad? Pero hay puestos policíacos y llegas y tocas y no hay nadie. Pero aquí sí había. Aquí estaba este hombre de Pilatos, ¿verdad? Y estaba a cargo de esa parte. Pero quiero que me acompañes para poder seguir a Juan, capítulo 18, verso 28. Juan 18, 28. Y dice la palabra: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Fíjense qué cosas tenían ellos, ¿verdad? Estaban acusando a un hombre que era inocente y le estaban llevando a un juicio injusto. Pero ellos cuando van a llevarlo con Poncio Pilato, no entran, porque como estaban a punto de recibir la Pascua, se iban a contaminar. Se iban a contaminar de demonios, ¿no? Y no entran estos hombres, sino que todo lo hacen de lejitos. Y es el primer acercamiento que tienen los religiosos
con Poncio Pilato. Acompáñame, por favor, y vamos a ver cómo lo describe Juan. Ahí mismo, en el capítulo 18, pero vamos al 29 y vamos a seguir leyendo. Dice, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Fíjate nada más, ¿eh? Si no fuera tal, no hubiéramos venido, ya queriendo manipular al gobernador. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos algo similar? Solamente por molestar a las personas. O solamente por querer salirnos con la nuestra, mejor dicho. Y estos se querían salir con la suya. Dice, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle ustedes y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Ellos ya habían juzgado injustamente los judíos ese juicio religioso. Pero como les habían quitado la pena de muerte, no lo podían apedrear, sino que tenían que llevarlo porque ellos estaban sujetos al gobierno romano. Entonces, nada tontos, pues lo llevan con el gobierno romano, pero muy bíblicos, porque en cuanto él dijo, yo soy, todo el consejo, todo el concilio supremo determinó lo que estaba escrito en Levítico 24:16, en donde dice así, y el que blasfemara en el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemara el nombre que muera. Entonces lo estaban llevando al pretorio. Versículo 2 de Lucas 23. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación. O sea, la alborota, la pone mal en contra de romanos, de Roma, los agita. Dice, y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Qué dijo Jesús? Al César, lo del César, a Dios, lo de Dios. ¿Estaba prohibiendo algo? Absolutamente nada, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasó? Que estos hombres estaban argumentando falsedades. Y dentro de esa misma falsedad, mismo a Roma no le importaba que haya dicho Jesús que era Dios mismo. A los que sí les importaba era a los religiosos, pero a Roma no le importaba. Pero lo que sí le importaba a Roma es que dijera que iba a ser rey. No había ningún rey establecido en ese entonces que no lo autorizara Roma. Entonces, sí se volvía un problema. ¿Por qué? Y se le iba a volver un problema a Pilato. ¿Por qué motivo? Porque Pilato era el encargado, ¿sí? De alguna manera de supervisar esa parte en cuestión del rey. ¿Qué era lo que le iba a suceder? Pues iba a suceder que viniera una revuelta, viniera una revolución, no se pagara el tributo a César, y ¿qué provocaría? Podría provocar la muerte hasta de mismo Pilato. Entonces, fueron tan astutos que acordillaron de alguna manera a Poncio Pilato también, ¿sí? Mira, acompáñame por favor a Mateo capítulo 27, verso 12 al 14. Estaba haciendo ya conciencia, ¿no? De todas esas calumnias y acusaciones que le estaban haciendo a Jesucristo. Pero ve lo que dice Poncio Pilato, el Evangelio según Mateo. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió, enmudeció. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho.
¿cómo no te vas a sorprender si tu vida está en juego? Si la vida de quien pudiese defenderse está en juego. ¿Quién escudriña la mente y el corazón de los hombres? Dios. Él sabía ese propósito, pero también recuerda que Él estaba en carne. Jesús estaba en carne. Jesús estaba escuchando, estaba en espera, estaba en humillación, porque decía Jesús, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Verso 3, Lucas 23. Y dice así: entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Poncio Pilato sabía que no había nada que justificara la muerte y no había ninguna acusación en la cual hacerle algún juicio. Entonces, al ver esta situación, Poncio Pilato observa que lo están acusando injustamente. Y por todos los comentarios dice Poncio Pilato, lo están acusando por envidia. Porque recordemos que Jesús estaba trayendo muchos más discípulos. Y él era el único que lo seguían afuera. Mateo 27, 18. ¿Por qué te digo de la cuestión de envidia? Es lo que dice Mateo 27, 18. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Nada tonto también, Poncio Pilato, pues él empieza a ver por sus intereses y empieza a verlo de la manera política, ¿sí? Y esa manera política era que lo estaban acusando de ser un rey. Y eso sí le iba a afectar. Entonces vamos a ver cómo Juan pues describe esta parte y nos dice más a detalle el diálogo que tuvieron entre los religiosos, Pilato y los religiosos. Acompáñame por favor a Juan, capítulo 18, verso 33 al 38. Y dice la palabra así: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Le pregunta. Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato. Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Para ser crucificado. A eso se refería él. Tenía que ser primeramente crucificado. Dice, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y digo, ¿yo soy de su verdad? Me pregunté, ¿yo soy de su verdad? Y es cuando empieza esa tela muy delgada, ¿no? De decir, a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Entonces, ¿seré de su verdad? Y dice así, y para esto he venido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? O sea, pero de una manera así, ¿qué es la verdad? Y dice, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito.
La conclusión de este gobernador, de Pilato, fue de que no tenían nada que acusarlo. No tenía ningún delito que perseguir. Pero ve en el versículo 5, todas aquellas acusaciones que les estaban injuriando no eran ciertas. Dice, pero ellos, esos acusadores, porfiaban, o sea, seguían insistiendo, diciendo, alborota al pueblo, los agita, ¿sí? Está produciendo disturbios. Dice, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Recordemos que estaban en Jerusalén porque venía la Pascua. Entonces, aquí, pues estos mismos hombres que estaban acusando a Jesús delante de Caifás, delante de Anás, y durante toda su travesía para poder ir a Jerusalén, eran los mismos que se habían reunido ahí con el gobernador diciendo lo mismo. Esas personas habían visto el poder de Jesús, habían visto al Dios verdadero, habían visto al Mesías tanto esperado, pero decidieron no creer y creer más en lo que ellos estaban haciendo, ¿sí? Y pues de alguna forma, pues aquí podemos ver lo que es oportunidad para que estos fariseos, yo así lo veo, y para que todo aquel que en él no cree, pues se arrepienta y vea y sepa que hay una vida eterna a través de él. Y después dice verso 6, y aquí vamos a ver la evasión, ¿no? Dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. ¿Qué era lo que estaba pasando? Estos líderes religiosos, pues ya habían cumplido con llevarlo en el primer juicio, y después recordemos que tenía un acento así como norteño, ¿no? Porque Galilea estaba en el norte de Israel. Entonces habíamos dicho que es como si alguien viniese del norte, no sé, de Monterrey, y pues hablan así que, oh, vato, ¿cómo estás? ¿No? Entonces, también Pedro, pues tenía ese sonsonete, y dijeron, no, pues tú tienes, porque tú te pareces a él en la manera de hablar. Entonces, pues él ve, ¿sí? Que estaba en la parte del norte, porque era la jurisdicción de este hombre, y dice en el versículo 8, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Fíjate nada más en qué cabeza cabe, ¿no? Estaba pensando en otras cosas y ahorita vamos a ver esa parte. Dice, se alegra mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, deseaba conocerlo, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, algún milagro. Verso 9. Y le hacían muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estamos hablando de Herodes, y este Herodes es Herodes Antipas. Este Herodes Antipas era descendiente de Herodes el Grande. Herodes el Grande es el que había mandado matar a todos los niños menores de 2 años, ¿sí? Pero este Herodes Antipas es el que había tomado como mujer a la esposa de Felipe, su hermano, ¿sí? Que se llamaba Herodías. Esta mujer Herodías influenció para que mataran ¿a quién? A Juan el Bautista. Entonces, había tenido profeta este hombre y le mandó decapitar. ¿Valía la pena Jesús le hablara? Si sabía que este hombre pues no tenía conciencia de nada, era inmoral, ¿para qué hablaba? Verso 10. Dice, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia, ¿sí? Seguían insistiendo que Pilatos pues lo condenara, pero así también con Herodes.
duro y dale, duro y dale. Verso 11. Y dice, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndolo de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Aquí dice que entonces Herodes con sus soldados lo menospreció porque no le contestó absolutamente nada. Entonces, como estaban diciendo que era el rey de los judíos, le quitaron su vestimenta que tenía cuando lo arrestaron y le pusieron una vestimenta como de rey, un buen lino. Y aquí yo tenía un mal concepto de esto, porque lo hicieron para burlarse de él, para humillarlo, solamente porque no recibió Herodes una contestación de parte, ni siquiera vio hacer milagros, ni absolutamente nada. Y yo pensaba que como había recibido todos los obsequios de los sabios, pues era rico, ¿no? Y como era rico, pues se había vestido de buen lino, pero no fue así. Este Herodes Antipa se burló, y al burlarse lo viste como un rey. Verso 12. Dice, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Dicen los historiadores que hubo un evento en donde tuvo que ver que se metieron, ¿verdad? Se metieron los soldados romanos y mataron a algunos en la parte del holocausto, cuando estaban haciendo sacrificios, mataron a algunos israelitas. Entonces de ahí hubo como una separación, ¿no? Uno como se enojó Herodes y se enojó también Pilato. Y vamos por favor a Lucas capítulo 13, verso 1. Nada más para ver esta parte. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Por eso es que les estoy comentando esta parte. Entonces había cierta rencilla, pero una vez que ya se pusieron de acuerdo, pues ya eran como muy cuates, ¿no? Se reconciliaron. Ahora vamos a ir al verso 13 y al 25, y con estos pues vamos a terminar. Pero vamos a ver la sentencia. En esta parte, estos versos del 13 al 25, vamos a ver la sentencia. Y dice, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de ustedes, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusan. Y ni aun Herodes, porque os remití, lo envié a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Y dice la sentencia, le soltaré pues después de castigarle. Como ni Pilato ni Herodes habían determinado que tenía pues todo en contra de él, sino que todo lo contrario, no habían encontrado nada en contra de él, pues se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Y lo único que estaban haciendo era un falso testimonio, porque lo estaban acusando de sedición, de querer hacer revuelta. Y él no estaba provocando ninguna revuelta. Ya la sentencia, pues de alguna manera, pues ya estaba dicha. Era inocente. No tenía que pasar por todo lo que pasó, porque no había que juzgarlo. Pero ve cómo lo relata también a detalle el Evangelio según Juan. Vamos por favor a Juan, capítulo 19, verso 1 al 6. Y dice la palabra así. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él.
Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadlo ustedes y crucifíquenle, porque yo no hallo delito en él. Hicieron maroma y circo para acusarlo. Lo denigraron, lo insultaron, nada más para que el pueblo estuviera satisfecho. Aparentando posiblemente también que Pilato pudiese estar haciendo lo correcto, no para salvarle la vida, sino para callar a los otros. Verso 17. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos. ¿A quién? A Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición. Este sí tenía problemas de rebelión. Era un revolucionario, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo. En la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces. Seguían gritando, ¿no? Diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré. O sea, lo va a azotar, pues, y dice: le soltaré. Ya estaba la decisión de parte de Pilato, porque no encontró nada. Y de alguna manera podemos ver que sí era justo. Pilato era justo. Verso 23. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Pilato no conocía a los líderes que estaban haciendo todo ese relajo, porque ellos no estaban en su jurisdicción. Entonces, ¿qué era lo que estaba escuchando Pilato? Pues que lo querían crucificar. Pero vemos cómo la palabra es viva y es eficaz, porque tenemos evangelios sinópticos. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Marcos sobre este relato que está diciendo Lucas y Mateo. Acompáñame por favor a Marcos, capítulo 15, versos 6 al 15. Marcos 15, 6 al 15. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Sigo leyendo. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer el pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Ahorita vamos a ver cómo, qué es lo que dice también parte de Mateo en este relato, pero vemos cómo empieza a menguar su convicción. ¿De quién? De Pilato. Porque Pilato se dio cuenta que no era culpable. Vamos por favor a Mateo capítulo 27. Mateo 27, verso 15 al 26. Y dice: ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado, y estando él sentado en el tribunal,
Su mujer le mandó decir, fíjense, su mujer, no tengas nada que ver con ese sujeto, con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal he hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros, gloria a Dios, y sobre nuestros hijos, gloria a Dios. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Como los tres evangelios narran una cosa igual. Todos querían crucificar y querían soltar al famoso de famosos, al que sí tenía problemas con la conducta, porque quería él, Barrabás se hizo famoso entre ellos. Lo sentían como un libertador, pero lo habían agarrado y lo estaban acusando de sedición porque era un revoltoso que posiblemente era pues sí, era revolucionario, era posiblemente de los celotes, que eran medios agresivos, y aparte de eso, en una de sus rebeliones, pues mató a alguien. ¿Y mató a quién? A un romano. Entonces era un asesino y era un revoltoso. Sí era. Pero fíjate que el nombre de Barrabás significa hijo de papá. Eso es lo que significa. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en ese momento? El que sí tenía que irse a la cruz, lo dejaron libre. Y son ironías, porque nosotros teníamos que haber ido al Seol, y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mas sin en cambio, aquí, a quien soltaron fue al que sí la debía, y al que no la debía, lo metieron. Y eso es lo mismo que pasó con nosotros. A nosotros nos salvó. Y él, sin deberla ni temerla, se ofreció, se puso en expiación, nos redimió y estamos vivos. ¿Cómo es algo que tenía que pasar? Como dice Juan 1:12, ¿verdad? Y a los que le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen. ¿Sí? Verso 24 y 25, y con esto terminamos. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó Jesús a la voluntad de ellos. Vemos aquí se ve claro esa debilidad moral de Pilato. Se ve claro que él sabía lo que tenía que hacer, pero en esa debilidad moral quiso complacer a los hombres. Lejos de complacer o hacer esa convicción. Él estaba convencido que ese hombre era inocente. Pero dejó a un lado, vino esa debilidad y lo entregó. Él no lo crucificó. Pero por esa debilidad de carácter, esa debilidad de moralidad, ¿qué va a pensar? Van a decir de mí,
ya se hizo un alboroto, ya esto, ya aquello, ya se los entrego, hagan lo que ustedes quieran con él. Vamos por favor a Gálatas. Vamos a ver cómo lo explica Pablo, ¿sí? A la ciudad de Gálatas, la iglesia de Gálatas. Dice Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Hoy. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cómo te quieres comportar, familia? ¿Con esa debilidad para ver qué es lo que dicen de ti? ¿O con una debilidad para que puedan apreciar lo tan bondadoso tal vez que eres? ¿O realmente saber y conocer que Él es el camino, es la verdad y Él es la vida? ¿Oramos? Amado Señor, gracias Señor por este entendimiento que nos das. Gracias Padre por esta revelación tuya. Gracias te doy también Señor porque nos enriquece en todo tiempo y en todo momento nuestra alma, nuestro espíritu. Gracias también Señor porque nos haces un enfoque, nos haces un enfoque Señor de nuestra vida. ¿Hacia dónde vamos caminando? ¿Hacia dónde está nuestro tesoro? Ayúdanos, Señor, en todo momento para agradarte, Señor. Para saber que en algún momento de nuestra vida, Señor, te vamos a poder ver cara a cara. Para ser esos bienaventurados, Señor, de limpio corazón. Para poderte ver a ti. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor. Amén. Vamos a seguir adorando al Señor y